Les quiero hablar el día de hoy referente a cómo llegamos del otro lado de nuestras tormentas. Y nos vamos a enfocar en tormentas emocionales el día de hoy que estamos atravesando. El problema no es la tormenta, el problema es que a veces nos quedamos estancados y algunos de nosotros tenemos demasiado tiempo en una tormenta de la cual nunca fue la voluntad de Dios que hicieras una residencia permanente. Jesús está pasando por una tormenta emocional en el libro de San Mateo y el capítulo 26. Y Jesús nos va a mostrar a nosotros cómo debemos atravesar, pasar por las tormentas emocionales de la vida. Tener emociones no es pecado. Enojarse no es pecado. Jesús se enojó en la Biblia. Llorar no es pecado. Jesús lloró. Estar en un momento de necesitar a alguien más o pasar por un momento de ansiedad no es pecado. Las palabras de Jesús nos lo muestran. En San Mateo capítulo 26 nos dice así en el verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma es una de las palabras que describe las emociones en la Biblia. El corazón, el alma, el espíritu. Habla de la parte íntima del hombre triste. Y entonces el sentir emociones no es pecado. Lo malo es cuando nuestras emociones nos controlan a nosotros. Lo malo es cuando el enojo te controla a ti y dices y haces cosas y después te arrepientes y dices, ¿qué hice? La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero también las emociones te pueden embriagar. Y vivimos en un día, el día de hoy, donde a veces ya no solamente son nuestras emociones, es la presión que uno se pone sobre el peso de ya sentirse mal. Agregamos más estrés a nuestra vida de lo que Dios quiere sobre nosotros. No solamente estás teniendo un día malo, pero ahora agregas presión de me siento mal, de sentirme mal. Y emociones son parte de la vida. Emociones fueron dadas por Dios y Jesús sintió toda emoción que usted y yo hemos sentido. Al punto donde el maestro dice aquí, ustedes que son mi círculo más cercano, no me dejen solo. Imagínate, tú y yo que somos imperfectos, pecadores, yo estoy hablando de perfección, pidiendo ayuda. Y quiero que contemples conmigo el día de hoy el error que tú y yo a veces cometemos. Y no te lo digo de manera grosera, en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento, en nuestro orgullo, de que cuando estamos pasando un momento difícil, estamos batallando con nuestras emociones, en vez de pedir ayuda, nos vamos al trago. Nos alejamos, nos amenazamos, nos vamos de la casa. ¿Por qué? Porque las emociones nos están controlando a nosotros en vez de controlar nuestras emociones con la ayuda del Espíritu Santo. Me puse a pensar en este pensamiento en esta semana. Me cansa, ¿no? Me cansa los falsos predicadores que predican y te dicen que cuando vienes a Cristo vas a ser millonario. Cuando vienes a Cristo, inmediatamente sanamiento. Cuando vienes a Cristo, no había familia más amada que la familia de María, Marta y Lázaro. Sin embargo, Lázaro enfermó hasta la muerte. Enséñame, eso está en la Biblia. Y es como que cuando vienes a Cristo, ya no hay días nublados, solamente hay sol. Ya no hay maldición, solamente hay bendición. Y sin embargo, no había hombres que caminaron más cercano al maestro que los discípulos. Y Jesús no solamente estaba con ellos en la tormenta, porque la gente te dice que cuando tú estás con Cristo, Cristo nunca abandona. Eso es verdad.
Que Cristo camina contigo en las tormentas, pero no a la gente más cercana con Cristo. Cristo los manda a las tormentas. Entonces quiero que consideres el día de hoy ese pensamiento. Que a veces entre más cercano uno está con Cristo, Cristo te manda a tormentas que a otros no manda. Y Jesús está en un Getsemaní y tu Getsemaní es diferente, tu tormenta es diferente que se encuentra después cuando manda a los apóstoles. Tormentas emocionales no son para culpar a otros. Es para ayudarme a entender dónde yo me encuentro en mi madurez o en mi inmadurez, para serles sincero. Las palabras que hablamos en enojo, cuando estamos en ansiedad o en depresión y cerramos las cortinas de todo el mundo, nos enseñan dónde verdaderamente nosotros estamos en control o descontrol de nuestro espíritu. Si verdaderamente vamos a ver el fruto del espíritu que se mira en el libro de Gálatas, porque nos hemos sometido al Espíritu Santo. Esta tormenta es una tormenta personal del maestro. ¿Qué tan profunda era su tormenta emocional del Señor Jesús? Regresemos al versículo, aquí está. No se quiere quedar solo, Jesús. Le dice a ellos en San Mateo 26:38, me lo prestan en la pantalla, mi alma está ¿qué? Es pecado sentir tristeza. No puede ser pecado sentir tristeza, porque si Jesús nunca pecó y sintió tristeza, no. Pero algunos de nosotros nos mortificamos aún más porque tenemos sentimientos. Y yo quiero aclarar a cada uno de ustedes, tener sentimientos no es pecado. Pero dejar que tus sentimientos te controlen, ahí es donde enfrentamos el problema en nuestra vida. Porque nos educa que hay áreas de mis emociones que aún no han madurado. Y mis emociones me están controlando a mí. Y después miren lo que dicen sus últimas palabras del verso 38 aquí. Mi alma está muy triste y ahora describe qué tan profunda es su tristeza. Yo no creo que había algo más profundo que Jesús podía describir que ¿qué tan triste estás, Jesús? Hasta la muerte. Sudó sangre en Getsemaní Jesús. Sus emociones fueron tan fuertes que se mostraba físicamente. Tus emociones afectan tu salud física. El corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Qué es el corazón? Nuestro interior. Hablando de nuestras emociones. Hablando de los pensamientos que nosotros tenemos. Y miren donde dice aquí la palabra, entonces dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué dice? Y déjenme tirar un comercial antes de continuar. Yo no creo que necesito ir a la iglesia para tener cercanía con Dios. Ok, let's talk, you know what I mean? La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El diablo quiere aislarte, el diablo no quiere que tú vivas en comunidad. El mismo Maestro, Señor Jesús, tenía un círculo de amigos muy cercanos. Un círculo con quien él caminaba. Un círculo con el quien él decía, estoy débil el día de hoy, acompáñenme, no me dejen solo, les estoy pidiendo ayuda. Sin embargo, tú y yo somos demasiados, nadie me puede ayudar a mí. Jesús fue perfecto y le está pidiendo ayuda a la imperfección. Y tú te crees perfecto y crees que todo el mundo es chusma. ¡Ándale! ¿Qué es eso? ¿Es el orgullo? Este mundo es atraído por espectáculo, las luces, Unos amigos míos son empresarios y corren la empresa de negocios de eventos más grandes en Estados Unidos. Ellos traen a gente súper famosa, jugadores,
Mark Cuban, billonario, Magic Johnson, Alex Rodríguez, tú nómbralos, ellos los tienen en plataformas. Y después de ahí los educan sobre finanzas, les educan de cómo ahorrar dinero. Mi amigo y yo trabajamos en contexto de iglesia juntos. Mi amigo me llama y me dice, quiero que vengas a hablar con los empresarios. Y le digo, con tal de que tú sepas que pues todo lo que yo educo es de la palabra. No, dice, está bien, dice, tú tírales Biblia, tú dales todo lo que quieras. Le digo, ¿de qué quieres que hables? ¿Cuál va a ser mi tópico? Dice, relaciones. Relaciones. Oh, ok, le digo, I can do that. Le digo, ¿tienes notas o algo? No, dice, tú ahí tírales. Dice, te voy a dar 4 horas. Dice, tú cierras mi conferencia. Dice, te doy a ti el último día. Porque por fuera se miran bien, pero por dentro están vacíos. Vacíos. Y a veces tú y yo tenemos la mira en las luces, en poder. Él tiene esto, él tiene esto, él tiene esto, él tiene esto. Escucha, Dios no es atraído a poder. No hay lugar para él. Dios es atraído a la debilidad. Dios es atraído a tus lágrimas. Dios es atraído a tu llanto. Dios es atraído a la debilidad. Dios es atraído a tu oración de desesperación. Y Dios permite estas emociones en tu vida para que realices que necesitamos a un Dios poderoso, a un Dios soberano, a alguien quien podemos llamar, a alguien quien podemos acudir. Jeremías dijo en el libro de Lamentaciones, si no fuera por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, ya hubiésemos sido consumidos. La única razón que estamos aquí es por la gracia de Dios. No hay otra razón por la cual estamos aquí. La única razón que existimos, respiramos, tenemos salud, tenemos matrimonio, tenemos hijos. Si no fuera por las misericordias de Dios, ya hubiésemos sido consumidos, dijo Jeremías. Y es como que queremos llegar a un punto, no sé de qué otra manera decírtelo, donde no necesitamos a Dios. Entonces Dios nos manda a las tormentas para decir, yo quiero que me necesites. No te sientas mal en tu necesidad. No te sientas mal en tu ansiedad. No te sientas mal si estás pasando por una tormenta de depresión. No te sientas mal, caballero, si batallas con el enojo. Pero tienes que regresar a mí. Tienes que venir a mí. Tienes que venir a pedir ayuda. No enojarte más. No alejarte de tu grupo. No, es que alguien me miró mal en la iglesia. Todos son chismosos en la iglesia. Bola de hipócritas. Generalizamos. Es muy importante reconocer nuestras emociones. En Mateo 14, 22 al 33, si lo pueden anotar, ahí es donde Cristo manda a los discípulos a la tormenta. Muchos hoy estamos enfrentando, como Jesús, tormentas emocionales. Tienes un hijo, una hija, están en una nueva etapa económica, su salud ha cambiado. Entras a una etapa donde empiezas a mirar la vida diferente. Pero algunos de ustedes han dejado que sus emociones les controlen en vez de entregar nuestras emociones a Dios. Entonces, cuando hablamos de nuestras emociones, estamos hablando del reflejo de nuestro corazón, el espíritu interior del hombre. Nuestro espíritu abarca nuestras emociones, pensamientos y nuestras actitudes. Es la esencia de quién eres. Lo que tú y yo miramos es nuestra cáscara.
Yo siempre he dicho lo siguiente: recibes una llamada de emergencia, es tu mujer, lo único que alcanzas a escuchar es que estuvo en un accidente automovilístico. Lo primero que vas a preguntar si iban tus niños en ese auto no es cómo está el auto, vas a preguntar cómo están los niños. El carro no importa. ¿Están de acuerdo conmigo? Sin embargo, cuando se trata de caminar en este mundo, tú y yo estamos más reflejando en el exterior que cómo estamos en el interior. Y si el interior no está bien, escucha, jamás vamos a estar bien. Proverbios 15:13 nos dice así la palabra de Dios, si me lo prestan. Proverbios 15:13. El corazón, el interior, hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón, el espíritu, ¿qué dice la palabra de Dios? Se abate. Después hay lo que llamamos el fruto. Algunos lo malinterpretan y lo llaman los frutos del espíritu. No, es un fruto, y el fruto es como a veces cuando muerdes una manzana. Puedes describirla en varias maneras. El fruto del espíritu es uno que agrega muchos valores a tu vida. Porque a veces, en otras palabras te lo voy a poner de esta manera: el fruto del Espíritu Santo abarca a todos, no solamente uno. Y dice así en Gálatas 5:22 y el versículo 23, la palabra de Dios nos dice así: el fruto del Espíritu es. 22 primero, por favor. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor, ¿ok? ¿Quién está controlando tu espíritu? El Espíritu Santo está controlando ¿qué? Tu espíritu. ¿Qué produce? Amor, ¿ok? No tengo amor, no recibí amor de niño. Ok, I got you. Sufrí mucho. Mira, hay gente que todavía llora su niñez, su infancia. Y no lo lloran de una manera de dar testimonio, lo lloran de una manera amarga que todavía afecta a su espíritu. Todavía hay personas que fueron abusadas, pero siguen siendo abusadas todos los días. Y Dios no quiere que continúes en esa emoción negativa sobre tu vida. Y entonces nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, pero no para ahí. Miren ahora lo que nos dice la palabra: paz. Paz es como un gobernador alrededor de tu corazón. ¿Qué más? Gozo. No. ¿Cuál es el que viene de qué viene? Amor, gozo, paz. ¿Quién necesita paciencia? Alcen la mano. Si son hispanos, alcen la mano, no se hagan. Right? Tengo 2 hijos adultos en Estados Unidos, les llaman adultos ya que cumplen 18 años. Tengo un hijo de 21, uno que va a cumplir 19. Y de vez en cuando, porque somos humanos, nos ganan las emociones. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Yo sé que a ustedes no, pero a mí sí. Y decimos cosas que después nos arrepentimos. ¿Sí o no? Right? Y cuando ya tienes hijos mayores es muy fácil decirles: si no te gusta, estas son las reglas de las casas. ¿Y qué? Y si no te gusta, ¿qué? Lárguense. I mean, come on, alcen la mano, sí, come on. No estoy diciendo que es correcto, pero órale, no me dejen solo. Ok, all right. Thank you. Y estábamos con mi esposa hablando con ellos, y les dije a ellos, yo quiero que sepan lo siguiente. Tal vez yo me moleste con ustedes o tengamos un día malo y yo les diga: si no te gustan las reglas de la casa, sálganse de la casa. Y les dije: pero si digo eso, perdónenme desde ahorita. Yo los quiero a ustedes en mi casa. Yo no los quiero fuera de mi casa. Yo quiero que se vayan de mi casa cuando ustedes se me casen. Yo estoy hablando con hombres. Mi hija no se va a ir de mi casa. That's different. No me mires así, mujer.
Mi hija ya ha llorado en preocupación si un día tiene un novio. Qué bueno. Y les dije así a mis hijos, les dije, y quiero que sepan que si un día digo eso y tuve un día malo, me perdonen. Yo no quiero de sinceridad que ustedes se vayan de mi casa hasta el día que se me casen y formen su propio hogar. Ustedes son amados aquí, son bienvenidos aquí. Son mucho trabajo para tener una casa todavía con 5 hijos cuando tienes de 9 años adulto. Le dije, pero yo prefiero este trabajo a no saber dónde tú estás en la noche. Pero si tengo un día malo, puedo decir algo estúpido, de lo cual me puedo arrepentir. Y por esto es la pregunta, ¿dónde estamos nosotros en esta tormenta emocional? ¿Dónde estamos nosotros en la manera de poder controlar? ¿Estamos con el amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, sobre cuales no hay ley? ¿O nos miramos bien cuando venimos a la iglesia, pero emocionalmente hablamos, somos inmaduros? Porque cuando Dios nos manda una tormenta, gritamos, auxilio, ¿qué estás haciendo? No sabes lo que estás haciendo. Miren lo que dice Proverbios 4:23, por favor. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? ¿Escuchaste las malas noticias? ¿Escuchaste el nuevo chisme? Shh, I don't got time for that. Todos los hombres son iguales. Yo no tengo tiempo para eso. Todos los pastores son iguales. Yo no tengo tiempo para eso. Me recuerdo un domingo vino lo que parecía una buena familia. Entraron aquí y me dice, Pastor Freddy, mire, es que le quiero contar de mi otro pastor. Le dije, hey, así le di. Aquí no es centro de queja de quejarse de otros pastores, jefe. Le dije, porque si encontraste imperfección en él, le digo, vas a encontrar imperfección en mí. Le digo, esta iglesia no es una iglesia crítica. Le dije, aquí el espíritu de crítica, chusma, chusma para afuera. No, o sea, la gente que viene a esta iglesia, le gusta venir a la iglesia. Son happy people en la church. Aquí hay un espíritu de paz. Los visitantes entran y dicen que desde que entran en el estacionamiento ya sienten la paz de Cristo. Así me dicen a mí. Y están feos los que trabajan en el estacionamiento. Eso es Dios. Todas las esposas que tienen esposa afuera. Miren lo que dice Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que él, hablando de alguien externamente, físicamente fuerte. Y el que domina su espíritu, ¿que qué? Que el que enseñorea de qué? Espíritu, que el que toma una. Tú y yo estamos tratando de conquistar ciudades, pero nuestro espíritu está fuera de control. Tú y yo estamos tratando de arreglar cosas aquí, conquistar esto, y después nuestros hijos hacen algo, nuestra esposa nos dice algo, el esposo te dice algo. Y mostramos nuestra inmadurez o nuestra madurez en ese momento. Y creo que si somos sinceros, no te estoy tratando de culpar ni juzgar el día de hoy. Simplemente en medio de tu tormenta emocional es la manera de Dios de ayudarte a ti a entender dónde necesitas madurar, dónde necesitas crecer, dónde necesitas parar. Y para mí el maestro es lo mejor. Entonces, esto de tener salud emocional es entender que las emociones no son pecaminosas. Jesús lloró, Jesús dolió, Jesús estaba triste hasta la muerte, Jesús se enojó. Es aceptar que emociones vienen de Dios. Hay una historia en la Biblia, y esto ya es casi al final, bueno, sí, el final del ministerio de Jesús. No había un discípulo
más emocional, muchos creen, que el apóstol Pedro. Pedro tenía tantas emociones que tenía un celo por el Señor Jesús. Aunque todos te negaren, Señor Jesús, yo jamás. Pedro era el escandaloso. Pedro, si estábamos en un grupo, es el que no se callaba. ¿Sí me están agarrando la onda? Y entonces Pedro le dice a Jesús: Señor Jesús, aunque todos te negaren, Señor, yo jamás te negaré. Right? Y Jesús le dice: hijo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. No, Señor, yo nunca, Señor. Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús, ¿sí o no? Díganme ustedes. Sí. Watch. Jesús resucita y les dice: los voy a ver en Getsemaní. Pedro se va a pescar. Y eso es para mí, wow. Pedro negó a Jesús. Si solamente te vas con este pensamiento, quiero que sea el pensamiento de tu semana. ¿Pedro negó a Jesús, iglesia? Sí. ¿Jesús negó a Pedro? No. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no niega a Pedro? Escucha. Pedro está pescando, agarra nada. Escucha, porque así actuamos nosotros. ¿Ok? ¿Sabes por qué no agarraste nada, Pedro? Porque me negaste. Por eso le fue mal. Nunca te va a ir bien en la vida. Carajo. ¿Por qué? Que me negó. Y a ver lo que te pasa por negarme. ¿Por qué Jesús no actuó así? Porque Jesús estaba en control de sus emociones. ¿Por qué tú y yo le deseamos mal al que nos desea mal? ¿Por qué tú maldices al que te maldice? ¿Por qué tú estás esperando el día que le vaya mal al que a ti te hizo mal? ¿Por qué le deseas mal a alguien? ¿Por qué? Porque es quien verdaderamente somos. Ahora déjenme tener mucho cuidado y quiero que agarren el contexto de lo que voy a decir. Es que hice algo, dije algo, el diablo. Escúchenme. Dios es omnisciente, right? Omnipresente. ¿El diablo es omnipresente? No. Te lo voy a poner de esta manera, lo voy a tirar con más gracia de lo que tiré en la mañana. Nadie aquí está haciendo algo para el reino de Dios, me incluyo a mí, a un contexto que está sacudiendo el reino de Dios, donde el diablo dice de todos en el mundo, en la tierra: lo tengo en la mira, yo me lo trueno. ¿Ok? Tú no eres esa persona para que le eches la culpa al diablo. No es el diablo. Escucha, me estoy hablando a mí para que no te ofendas. Es el diablo que yo traigo adentro de mí, que son mis emociones que no he aprendido a poner bajo el Espíritu Santo. Porque con tal de que tú le eches la culpa al diablo que no anda detrás de ti, nunca vas a arreglar el diablo que está en ti, que son tus emociones. 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Esta carne está pesada. Y entonces yo digo algo a mis hijos, yo digo algo a mi mujer, yo hago algo fuera de contexto que no le agrada al diablo. Es que tú me hiciste enojar. Es tu culpa. Pedro negó a Jesús. Ayúdenme. Jesús negó a Pedro. ¿Y por qué tú niegas a los que te hacen mal? ¿Por qué tú maldices a los que te maldicen? ¿Por qué nos amenazamos en las mismas casas? ¿Por qué Jesús no maldice a Pedro?
¿Por qué le hace de comer? ¿Por qué le dice, hijitos, tenéis algo de comer? ¿Por qué le dice, Pedro, véngase para acá, hijo? Le sirvió un pez. Porque Jesús sabía que la única manera de madurar a Pedro es de él tener madurez y estar en control del asunto. No que pues Pedro, que estaba fuera de control emocionalmente, y si Jesús también pierde emociones, ¿quién gana? Nadie gana. Y creo que ese es el contexto de muchos de nuestras vidas y hogares, que no hemos madurado emocionalmente con nuestro Dios al punto donde alguien te ofende, pero la ofensa no te controla, el enojo no te controla, tus palabras ya no te controlan, porque ahora nos hemos sometido al Espíritu Santo. Y aparte de que hay una guerra y hay una tormenta, ¿recuerdan la primera vez que Cristo está en la popa, en la barca, y Jesús duerme? ¿Por qué? Porque Jesús tenía paz en su corazón. La tormenta más grande que tú y yo vamos a enfrentar, el problema más grande que tú y yo vamos a enfrentar, no es lo externo, es lo interno. Es lo interno. Son nuestras emociones. Guardar tu corazón. Es de valientes no controlar toda una ciudad, sino controlar tu espíritu, domar tu espíritu. ¿Cómo se doma el espíritu? Con la ayuda del Espíritu Santo. Pedro negó a Jesús. Jesús negó a Pedro. Wait, ¿Jesús sufrió? ¿Jesús lloró? ¿Jesús dolió? ¿Jesús tenía todas las emociones que tú y yo pasamos? Pero no dejó que sus emociones lo controlaran a él. Y como hispanos, que al cabo que no tenemos emociones. Sí, madre. Tú mira comerciales en inglés y mira comerciales en español. Bueno, Jorgito, ya te miré, hijo. En español, ¡bomba! ¡Fuego! ¡Relámpago! Este fin de semana. Right? Todo lo tienen que exagerar los hispanos. Yeah. En inglés, cuando tú miras los deportes, tienen dos vatos con corbatas hablándote del básquetbol y el fútbol. En el español tienen dos mujeres escotadas con minifaldas. Tú ni sabes quién ganó el partido. Pasó, jefe. Péguele, hermanita, péguele. Eso, péguele. Nos llevamos bien. Ya no deportes en español para usted, puro ESPN de hoy en adelante. Es malo que seamos hispanos, es malo que tengamos emociones, es parte de nuestra cultura. Un italiano me preguntó a mí una vez en nuestras reuniones, dice, Freddy, yo soy italiano y alzo la voz y acá y le molesta a mi esposa y acá y lo otro. Le digo, no, pues identifícate, le dije, así también somos nosotros los paisanos, you know what I mean? Recuerdo una vez Eli me preguntó, dice, Freddy, ¿por qué nuestros niños no pueden ser como otros niños? Cuando teníamos niños pequeños en la iglesia, no, parecían lumbrices, no se sentaban y siempre, yo a veces tenía que parar de predicar y llamarles la atención en medio de un mensaje. Y Eli decía, Freddy, ¿por qué no son como fulano de tal? Mira a sus niños de ellos, míralos bien comportaditos, todos así. Dice, los míos entran, dice, los dejo limpios y entran ya mugrosos antes de entrar al templo. Y parte sí es engendrado. Pero cuando venimos a Cristo, como le dijo a Nicodemo, nacemos de nuevo. Somos una nueva familia. La razón que nos llamamos hermanos es porque somos una familia bañados en la sangre del Cordero, quien es Cristo Jesús. Yeah. Y entonces tenemos que realizar que el problema no es afuera, es adentro. No es mi vecino, soy yo. No es el diablo, es este diablo. Es la carne. Entonces, Freddy, ¿qué hago? Pedro negó a Jesús, sí. Jesús negó a Pedro, no. Porque Jesús sabía que él era el maduro y necesitaba ayudar a Pedro. ¿Quién me está entendiendo?
El maduro no regresa mal por mal. ¿Verdad, Jorgito? Cuando tu mujer empezó a venir a la iglesia, ¿y qué te dijo? Si vas a tomar, tome afuera, no enfrente de los niños. ¿Le dio chance? ¿Cuánto tiempo tienes de no beber alcohol? 5 años. 5 years. Yeah. That's awesome. Increíble. Pero imagínate que ella llega, le pone un púlpito ahí, siéntate aquí. Todo el mensaje del pastor Freddy fue para ti. No, pues, olvídate, hasta yo me compro un 24 con una mujer así. I'm just telling you, Eso va a estar editado, no se preocupe. De Coca-Cola, ¿qué pasó? And it's like, yo sé que tu mamá es emocional, yo sé que tu papá es de cierta manera. Pero tenemos un nuevo Padre, un Abba Padre, tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Y entonces, la primera pregunta es, ¿dónde te encuentras en este viaje? ¿Tus emociones te están controlando a ti? ¿O estás tú poniendo tus emociones bajo el Espíritu Santo? Para mí, yo siempre he dicho que esta carne yo no la puedo domar. La carne está pesada. Pero la carne la someto al Espíritu Santo. El Espíritu sí puede. Es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que mora en ti. Entonces termino con 3. Número 1, algo tan simple que siempre hablamos, pero así la neta. ¿Tú has leído la Biblia esta semana? ¿Tú has abierto las páginas de la palabra de Dios que te escribió en amor? Palabras que son vivas el día de hoy. Y le has dicho, Señor, háblame a mí, habla a mi espíritu, sáname, Señor. Algunos de nosotros guardamos rencor más de lo que guardamos las Escrituras. Algunos de ustedes están pasando por momentos dolorosos en familia, están pasando por su tormenta. Y el quedarte enfocado es increíble, ¿no? ¿Quién salió de la barca? Pedro. Mis respetos para Pedro, fue el único en la historia del mundo que ha caminado sobre el agua. ¿Por qué caminó Pedro sobre el agua? ¿Sobre quién puso la mira? ¿Por qué se empezó a hundir? Porque puso su mirada sobre ¿qué? La tormenta. Hablar de tu tormenta, vivir bajo tu tormenta, visitar las tormentas de tu pasado, no te ayudan. El único que te va a ayudar es ¿quién? Jesús. Tú necesitas la palabra de Dios. Mira, estos días bonitos, a mí me encanta, me pongo una silla afuera, me siento bajo el sol un ratito y me pongo a meditar solo, dejo mi celular aparte. Y mira, unos momentos ahí con mi Dios. Y Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas. 2, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no puedo. Yo no puedo. Pero Dios sí puede. Yo no puedo. Yo soy una regazón. Cuando alguien dice, acá el otro, digo, qué bueno que no sabes otras cosas negativas de mí porque hay más. La verdad. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Y es lo único que me ayuda. Meditarle, darle mi ansiedad a mi Dios, darle mi preocupación, decirle a Él que Él se encargue de mí. Y lo último, y terminamos el día de hoy, es no seas fuerte, sé débil en frente de la presencia del Espíritu Santo. En el contexto del cual hemos hablado de nuestras emociones, creo que muchos de nosotros necesitamos regresar a nuestros hogares y pedir disculpas por dejar que nuestras emociones nos controlen. Para de excusarte que así soy yo. Y mejor empieza a vivir como un hijo de Cristo. Yo dije esto, no lo debería de haber dicho porque soy un hijo de Dios. Yo dije esto, actué de esta manera, te grité, hice esto, discúlpame. Reconozco que yo soy el problema, desconozco que mis emociones estuvieron fuera de control, reconozco que eso no agrada a Dios y me estoy sometiendo, le estoy admitiendo mi debilidad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me ayude. Pedro negó a Jesús. ¿Jesús negó a Pedro? No.
le ayudó a Pedro. Lo amó a Pedro. ¿Sabe lo que la gente que necesita madurar necesita de nosotros? Nuestra madurez, nuestra oración, nuestro apoyo, nuestro amor. Pedro predicó uno de los avivamientos más grandes en el libro de los Hechos, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo en Hechos. Fue la diferencia. ¿Qué cambió de un Pedro negador de Jesús a un hombre que está predicando a miles? Una cosa, el Espíritu Santo. Por esto digo que nuestros enemigos del diablo, la carne, yo necesito eso del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude con estas verdades el día de hoy e identifiquemos dónde nos encontramos, a quién necesitamos y dónde necesitamos madurar. Gracias, vamos a orar por favor. Muchas gracias por mirar el mensaje de hoy. Quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente. Si hemos llegado a tu vida es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida. Si la palabra ha transformado tu vida, imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores. Si Dios no te lo pide en oración, no lo hagas, pero si Dios toca tu corazón, por favor, considera ayudar nuestro ministerio. Puedes ir a freddydeanda.com y hay un botón ahí, o en Facebook pueden ir al primer comentario, en YouTube vayan a la descripción. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. Juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios.